Muy bien, ahora vamos a introducir algunos ejercicios para que el estudiante tenga ejemplos de lo que el pastor Delmer nos ha estado presentando en las exposiciones anteriores. Vamos a hablar acerca de cómo elaborar los temas, así como se ha discutido en el capítulo 5 del libro de texto que estamos usando. Y luego vamos a hablar de cómo se pueden hacer las divisiones y vamos a ejemplificar por lo menos con dos ejemplos en cada uno de los casos. Bien, vamos a hablar de cómo elaborar temas. Bueno, en primer lugar se habla o estamos hablando en el texto de que podemos utilizar diferentes formas de elaborar los temas. Existen el tema interrogativo, el tema imperativo, el tema declarativo y el tema histórico, solo para mencionar cuatro que creo que encierran todas las diferentes formas en que podemos elaborar temas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el tema interrogativo es aquel tema que parte de una historia, de una narración, de un principio bíblico tomado de una de las cartas o tomado de uno de los evangelios o de cualquier parte de las escrituras y elaboramos el tema haciendo una interrogante. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Salmo 96, naturalmente usted puede detenerse aquí y leer rápidamente, detener la grabación y leer rápidamente el Salmo 96. Y este tema creo que está ilustrado en el libro de texto y podemos elaborar un tema como por ejemplo, ¿cuáles son las notas de alabanza que agradan a Dios? Bien, ahí está la elaboración del tema. Entonces, cuando desarrollamos el sermón, lo que vamos a hacer es las divisiones de este sermón son esas notas de alabanza que están allí en el Salmo. Otro ejemplo, en Gálatas 5, 22 a 26, podemos elaborar el tema ¿en qué consiste el fruto del Espíritu? Porque habla del Espíritu. ¿En qué consiste el fruto del Espíritu? Entonces ahí en el texto vamos a desarrollar las divisiones principales contestando esta pregunta. El fruto del Espíritu consiste en 1, 2, 3, 4. Muy bien, sigamos adelante. El tema imperativo. Imperativo significa un mandato, significa una orden. Entonces, en la Biblia encontramos varios de estos. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Hechos, versículos 11 a 26, podemos tomar de este discurso, creo que es de San Pedro, el tema arrepentidos y convertidos, dice el versículo 29, está tomado directamente del texto. Y entonces decimos que es imperativo porque es un mandato, es una orden, es una exhortación, arrepentidos y convertidos. Entonces, las divisiones de el sermón van a estar basadas en ese imperativo. ¿En qué consiste convertirse? ¿En qué significa arrepentirse? Y entonces, allí en el mismo texto y basándonos, o mejor dicho, sustentando estas ideas con otros pasajes de la Biblia, desarrollamos nuestro sermón. Otro tema puede ser tomado de los capítulos 3 y 4, aquí capítulos enteros, fíjese, en el libro de Amós. Podemos elaborar el tema que ruja el león y que suene la trompeta. Si usted lee este pasaje, el profeta dice, el rugido del león, la trompeta ha sonado. Entonces usted desarrolla las divisiones principales en qué consiste o qué son los rugidos de león, qué son los sonidos de trompeta. Bueno, sigamos adelante. El tema declarativo. Aquí tenemos otro texto, el texto de Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Aquí vamos a hacer una declaración, es decir, nuestro tema es una declaración. Nada nos falta cuando Jesús está presente. Usted se acuerda probablemente que es las bodas de Caná de Galilea, ¿verdad? Nada nos falta si Jesús está presente. Es una declaración, es el tema declarativo. Entonces, cuando usted desarrolla las divisiones de este sermón, entonces va a hablar acerca de cómo Jesús provee, o sea, nos da lo que nosotros necesitamos cuando está presente. Y allí, en ese sentido, pues desarrolla todo su sermón. En el capítulo 11 del Evangelio también de San Juan, podemos desarrollar otro tema. Siguiendo sus pisadas tenemos esperanza.
entonces podemos elaborar las divisiones principales en qué consiste seguir sus pisadas, qué dice el texto sobre seguir sus pisadas y qué dice el texto sobre cuál es el fruto de ese seguimiento de sus pisadas, que es la esperanza de la vida eterna. Bueno, vamos a pasar al siguiente, el tema histórico. Casi no escucho temas históricos, pero yo personalmente desarrollé este estudio en los capítulos 13 a 15 de Primero de Samuel, y aquí tiene un tema histórico. ¿Qué le sugerimos a usted como tema? Un liderazgo agotado. ¿En qué consiste o qué es un liderazgo agotado? En Saúl nosotros vemos un liderazgo agotado. ¿Cómo? Y entonces ya aquí yo escribí las divisiones para que usted vea cómo se puede desarrollar el tema histórico. El liderazgo estaba agotado porque estaba en desventaja contra el enemigo. Capítulo 13, versículos 19-22. Además estaba agotado porque estaba conforme con ganar una batalla en vez de ganar la guerra. Capítulo 14, 1-22. Estaba agotado porque está perdiendo sus colaboradores. Capítulo 13, versículos 11-12. En este caso es síntesis avanzada, puesto que ya el predicador no deriva su tema exactamente del texto y las divisiones no siguen el orden cronológico. Y está agotado el liderazgo de Saúl porque ha perdido la dirección de Dios. Capítulo 15, del 7 al 11. Vea usted el tema histórico. Bien, aquí hay otro ejemplo enseguida del tema histórico. El tema sería crónicas de un testigo de Cristo en cadenas, de mi propia cosecha. Y el texto está en Hechos capítulos 23 hasta 26, son 4 capítulos. Y aquí escribimos las divisiones principales también. El testigo sufre las represalias de sus enemigos, el testigo escapa de las estrategias, el testigo confronta personas de influencia, el testigo relata su conversión, el testigo defiende su dignidad de categoría. Mire que es un tema histórico muy bonito en San Pablo. Sigamos adelante. El libro de texto nos habla acerca del proceso de la presentación de la argumentación en los sermones y que también sirve para la definición de temas. Bueno, aquí tenemos la definición de temas y el autor sugiere la definición de los temas por deducción, por inducción y por analogía. Allí lo va a encontrar en su libro de texto. ¿Qué es la deducción? Es que de una verdad general enfatizamos y aplicamos una verdad particular. Esta es la deducción. Por ejemplo, en Romanos 1, 18, desde el capítulo 1, 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, la verdad general es que todos los seres humanos somos pecadores. ¿Cuál sería la verdad particular? Que la fornicación, la avaricia y la injusticia son abominables delante de Dios y por lo tanto son pecados condenables por Dios. ¿Me entiende? Tema sugerido para este pasaje, las secuelas del sexo desordenado y la avaricia. Otro ejemplo en Lucas 4, 16-30. La verdad general sería que la presencia del Evangelio demuestra la presencia del reino de Dios. ¿Cuál es la verdad particular? El anuncio de la paz, el bienestar de la sociedad son parte de los frutos del reino de Dios. El tema sugerido, características del reino de Dios. Y usted desarrolla sus divisiones principales en cuáles son esas características. Una de ellas, pues, es la búsqueda de la paz y del bienestar de la sociedad. Bien, sigamos adelante. Otro ejemplo. Aquí podemos hablar de ejemplos de temas por inducción. La inducción es el contrario de la deducción. De una verdad particular llegamos a una verdad general. Por ejemplo, en Filipenses 4, 1-7, la verdad particular es que él está diciendo es que sean de un mismo sentir. Es importante ser de un mismo sentir. Esa es la verdad o la enseñanza particular. ¿Cuál sería la verdad o la enseñanza general? Que una marca de la iglesia verdadera de Jesús es la unidad. Tema sugerido, las marcas de la iglesia de Jesucristo. Y así desarrolla otras divisiones con esa misma idea. Bien, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 hasta 17, encontramos la verdad particular, que poner tropiezo a los hijos de Dios es pecado. ¿Cuál es la verdad general? Toda clase de pecado en los creyentes. La iglesia necesita confesión y arrepentimiento. El tema sugerido,
cuando la iglesia comete pecado o cuando la iglesia peca, cuando la iglesia falla. Usted puede ahí modificar el tema. Sigamos adelante. Otros ejemplos. Ejemplos de temas por analogía. Y aquí antes discutimos en la presentación del pastor Delmer los temas que son sugeridos, ¿verdad? Que son sugeridos por el texto. Algunos son directamente del texto, otros son tomados del texto, deducidos del texto, y aquí tenemos algunos ejemplos de temas análogos al texto. Por ejemplo, en Hechos 7, 55 a 56, dice que Esteban vio los cielos abiertos y la gloria de Dios. Se narra como un hecho, ¿verdad? El tema sugerido, contemplando la gloria de Dios en medio del dolor. Otro ejemplo, en Lucas 7, 1 al 10, el centurión pide a Jesús sanar a su siervo y no osa invitarlo a la casa, sino que pide solamente que diga una palabra. El tema sugerido, la autoridad de su presencia. Bueno, ahí tenemos. Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la argumentación por analogía que discute el autor en su libro. Y aquí puede usted repasar estos temas, estos elementos en su libro de texto. Él discute, creo que son 3 o 4 argumentos, formas de argumentación. Y la primera que él discute es la argumentación a fortiori. Aquí tiene usted algunos ejemplos en Mateo, en Lucas, en Romanos, en Hebreos, para que usted los lea. Vamos a tomar unos ejemplos de la vida secular, de la vida real. El ejemplo número 1. Juan es más alto que Pedro. Luego, si Pedro alcanza en una altura dada, digamos, Juan alcanzará por la misma razón, pero aumentada. Luego, también a la inversa. Juan no alcanza cierta altura, ¿verdad? En un estante, en un escaparate. Juan no alcanza, pues menos alcanzará Pedro, pues que es más bajo, por la misma razón. Sigamos con otro ejemplo de lo que es el argumento a fortiori ya en nuestra ilustración de otro de las historias de la literatura. Por ejemplo, hablamos de dos niñas inteligentes, entonces decimos que ambas son inteligentes, o también podemos decir o ponerlo así: tan inteligente es la una como la otra. Basado en ello, arguimos que lo válido en el primer caso debe serlo en el segundo también por la misma razón. Aquí está otra ilustración de la historia de Don Quijote de la Mancha. Tornó a probar Don Quijote si podía levantarse, pero si no pudo hacerlo cuando estaba sano y bueno, ¿cómo lo haría ahora que estaba molido y casi deshecho? Eso es el argumento a fortiori. También el autor habla del argumento dilema. Aquí están algunos ejemplos. El dilema es cuando nosotros nos confrontamos con una situación en donde no sabemos cuál decisión tomar frente a dos posibilidades. En el lenguaje cotidiano se entiende que el dilema como un problema que puede resolverse a través de dos resoluciones, pero que ninguna de las dos nos dejará del todo satisfechos. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. 3 si tomamos en cuenta la ilustración que ponemos con el caso del pasaje bíblico que tenemos aquí. En la ilustración 1, en los países tercermundistas, las grandes empresas promueven la explotación de minerales para crear empleo, por lo tanto, para hacer la gente salir de la pobreza. Pero el resultado es la devastación de la tierra y el deterioro del ambiente. Sin embargo, en los mismos países hay necesidad de empleo. El dilema es solucionar el problema manteniendo la pobreza o trayendo la explotación de la minera, en lo cual ninguna de las dos soluciones es del todo satisfactoria. Ese es un dilema, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo. Otra situación se da cuando a una madre embarazada se le presenta la opción del aborto en un parto riesgoso. Bueno, so pena de morir. Entonces se dice, ¿muere el niño o muere la madre? Usted tiene que escoger, ese es un dilema. Ahí tenemos ese dilema que por cierto es un dilema ético para los cristianos. Bien, aquí tenemos un dicho de Pablo en donde encontramos esta argumentación en el capítulo 1 de la epístola de San Pablo a los Filipenses. San Pablo dice, estoy en estrecho, estoy en dilema, pues. ¿Me conviene irme con el Señor
y gozar de su presencia, pero también me conviene quedarme con ustedes para continuar la obra. Así que en las dos cosas estoy en estrecho. Quisiera estar con la presencia del Señor, pero también quisiera estar con ustedes para seguir la obra. Ninguna de las dos soluciones lo deja satisfecho. Bien, hay otro argumento que se llama el argumento de reducción al absurdo. Bien, aquí tenemos algunas ilustraciones. En esta argumentación se utiliza cuando uno quiere entonces buscar una forma de encontrar la solución a una culpabilidad. ¿Quién tiene la culpa en un caso en donde no hay suficiente evidencia o prueba de quién puede tener la culpa de un acontecimiento? Por ejemplo, en el primer ejemplo, si se conducen dos personas en autos y luego de repente chocan, entonces uno se baja del carro y le dice, vos me rebasaste mal, y el otro le dice, sí, pero vos ibas demasiado rápido. Entonces, ¿quién de los dos tiene la culpa? La argumentación en este sentido sería buscar quién tiene la razón. En un plano completamente empírico, vos fuiste el culpable o no. Puede ser una culpabilidad, pero puede ser una responsabilidad. El ejemplo B. Aquí tenemos un ejemplo teológico, ¿verdad? Dios es completamente santo y bueno, no comete pecados. Sin embargo, Dios ordena matar a ciertos pueblos e individuos. Entonces Dios es malo. Si lo primero es a todas luces lo correcto, entonces lo segundo no puede ser cierto, puesto que es contradictorio. Esto de la contradicción es lo de reducir al absurdo. Es absurdo, pues, decir que Dios es malo. Bueno, aquí enseguida usted tiene una lista de textos de la cual ya habíamos hablado en la presentación anterior, de donde usted puede construir estos temas, y ahí se lo dejamos de tarea. Tenemos dos cuadros aquí con muchas citas bíblicas que ya el pastor Delmer las presentó, y aquí podemos dejar la tarea ahora que usted trabaje para hacer elaborar los temas y también las divisiones principales. Hablemos ahora algo acerca de cómo elaborar las divisiones. Bien, ya hablamos de cómo elaborar o cómo buscar un tema. Entonces busquemos la manera de elaborar divisiones. Las divisiones deben ser elaboradas en concordancia con su tema. La división es, por decir así, la segmentación o el hacer pedazos el tema que usted ha escogido. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Estas son las características que tenemos del tema. Deben seguir un orden lógico que parten del tema. Deben seguir una secuencia de acuerdo al propósito y deben ser distintas la una de la otra. No debe repetirse la una de la otra, debe ser distinta también del tema principal, porque usted no puede hacer una división mencionando el tema principal porque ya se contradice. Y no deben ser exageradamente numerosas. Ya hablamos un poco de eso. Veamos algunos ejemplos. Algunos posibles temas, por ejemplo, tomemos el libro de Jonás. Son 4 capítulos, es un libro corto, es una historia corta, y podemos elaborar algunos temas. Aquí tenemos algunas ideas. Por ejemplo, huyendo para ser atrapado, mirar como miran los ojos de Dios, un llamado ineludible que no se puede escapar de él, procurando la salvación de un enemigo, una oportunidad de misericordia, una profecía frustrada, misericordia contra justicia. Varios temas se pueden elaborar basados en el libro del profeta Jonás. Ahora, tomemos como ejemplo uno de los temas que ya sugerimos anteriormente. Este tema será derivado del texto en base a lo que dice literalmente, y lo hemos derivado, mirar como miran los ojos de Dios. Entonces vamos a desarrollar nuestras divisiones. Hemos propuesto 4 divisiones. Dios miró a alguien para ser llamado y este huyó. Mira, aquí es una palabra clave, mirar como miran, que por cierto está repetido en el tema, ¿verdad? Como miran los ojos de Dios. Entonces la primera división es mirar a alguien para ser llamado y este que es llamado huyó. La segunda división, Dios atrapó al llamado. Entonces Dios atrapó al llamado y oró. Entonces, ¿cómo miró Dios al llamado? ¿Cómo lo llamó? En la tercera división, entonces Dios miró a este que había sido
presionado por los ojos de Dios, y cuando somos presionados por los ojos de Dios, obedecemos. Y la división número 4, Dios miró la importancia de confrontar al profeta con la realidad. Somos capaces de mirar como mira Dios, con los ojos de Dios, hasta que Dios nos somete a una prueba, a una presión. Ahí tenemos las sugerencias, usted puede superarlas, hacerlas mejor que lo que yo he hecho. Otro ejemplo, tomado del mismo libro de Jonás. Hemos desarrollado el tema procurando la salvación de un enemigo. Entonces aquí la palabra es procurar la salvación de un enemigo, salvación de un enemigo. Mire, para salvar a un enemigo, primera división, se necesita la advertencia de un atalaya, capítulo 1. División número 2, para salvar a un enemigo, Dios necesita concienciar al atalaya del dolor del enemigo. Número 3, para salvar a un enemigo es menester obedecer, capítulo 3. Si no se obedece, no se salva el enemigo. Y número 4, la salvación de un enemigo depende de la misericordia de Dios. Fíjese, bien, ahí ya tenemos dos ejemplos. Ahora, tenemos otro tema que escogimos de los que propusimos al principio, y este tema dice, cuando Dios frustra nuestros planes. Bueno, y entonces yo escribí un poquito de la proposición para aclarar qué es lo que quiero desarrollar en esta bien breve proposición. Es una profecía frustrada por un profeta desobediente, capítulo 1, siempre en el libro de Jonás. La profecía es frustrada por Dios ante la actitud del profeta, capítulo 2. Número 3, la profecía es frustrada por el no cumplimiento de la profecía, capítulo 3. Y 4, la profecía es frustrada por el carácter y sentir del profeta. Mire cómo he podido desarrollar tres formas de temas y de desarrollo de ese tema, todos basados en el libro de Jonás. Bien, pero también podemos elaborar un tema basado en un capítulo. Aquí tomemos solo el capítulo 1 del mismo libro de Jonás, y el tema que le propusimos es llamado para salvar a los perdidos. ¿Cuántas divisiones hicimos? En cada una hicimos 4. La primera división es aquí. ¿Cuál es el llamado para salvar a los perdidos? Un Dios misericordioso busca al perdido, versículos 1 y 2. Número 2. Un Dios misericordioso llama a un instrumento de salvación, versículo 3. Número 3. A veces los llamados no comprendemos los caminos de Dios, versículos 4 a 13. Y el número 4, en medio de nuestra desobediencia, Dios aún salva a los perdidos, versículos 14 a 16. Porque es interesante que los que iban en el barco ya confiesan a Dios y claman a Dios a pesar de que no le conocían. Aún sin conocerlo, Dios los estaba llamando. Bueno, así podemos ilustrar cómo, o hemos ilustrado, cómo se derivan o cómo se elaboran o cómo se pueden escribir los temas basados en los pasajes de la Biblia y cómo se pueden desarrollar las divisiones principales. Muchas gracias, nos veremos en la siguiente práctica.